Bueno, entonces vamos a continuar con esto. En el video anterior lo que hicimos fue crear la arquitectura básica del proyecto, creamos un proyecto de librería estándar common, creamos nuestro proyecto de Azure Function, creamos nuestro proyecto de pruebas unitarias, que aún no hacemos nada en él, se lo hacemos al final. Dentro del proyecto common creamos el modelo to do, que es la representación de la tarea, creamos una clase genérica que es para que nos dé la respuesta y dentro del proyecto function creamos una carpeta llamada entities, que es la representación de lo que vamos a guardar como en una tabla, que es una tabla, es como si fuera una base de datos no relacional, pero aún no hemos hecho nada de funciones. Ahora sí, para hacerlo más ordenado, vamos a crear en nuestro proyecto de functions, vamos a adicionar una nueva carpeta que la vamos a llamar la carpeta function y dentro de esta carpeta sí vamos a crear nuestra primera subfunction. Te le voy a decir que voy a adicionar y le voy a crear un nuevo. Entonces mira que él aquí de una tiene, como sabe que es un proyecto de Azure Function, tenemos esta plantilla que es New Azure Function o simplemente lo podemos crear como una clase y luego colocarle los atributos, sino que cuando le digo que es una Azure Function, él acá me va a generar ya un código, pues sí me va a ahorrar. Me va a ahorrar. Voy a crear esto, a esto lo vamos a llamar To-Do API, que es una API, vamos a llamarlo To-Do API, tal y cual, y él me dice que cómo quiero crear la primera. Vamos a crear este código, igual lo vamos a borrar, pero lo va a tener ahí. Vamos a crear un HTTP trigger y lo vamos a ejecutar de forma anónima. Si le decimos adicionar, mira que él aquí me está creando un código, pero todo este código lo vamos a borrar. Entonces, el primero, vamos a crear una función que es estática, que es asíncrona, nos va a volver un action result y él se va a llamar run, pero vamos a cambiarle este nombre a run. Voy a llamar a esta, la voy a llamar create to do. Si yo aquí le digo create to do, esta es el nombre interno y el nombre externo va a ser create to do, pero para evitarme esto, yo prefiero que no lo hagan así, sino que utilicemos la función name of, y si le digo name of y le digo que me cree el name of de create to do, es exactamente lo mismo. La ventaja de hacerlo así es que si algún día, bueno, aquí me quedó faltando un paréntesis, pero esto sacando de error, si lo hacemos así, el día que yo haga un refactor de este código y le cambie el nombre, pues también me lo va a cambiar aquí y va a estar mejor. Ahora, esta función, ¿qué le estamos diciendo? Mira que el level authorization es anónimo. Igual yo aquí lo puedo cambiar y me aparece anonymous function system user. Voy a ir por anonymous de momento. Él me dice qué método recibe. Él me dice que si va a recibir por get o por post. Vamos a dejar el create solamente por post para mantener el estándar. Y la ruta, vamos a decirle que la ruta va a ser la ruta to do para que nos quede con el estándar REST API. Ahorita les explico más qué es eso del estándar. Esto va a ser el primer binding y ese primer binding es el request. O sea, todo lo que nos llegue nos va a llegar por el request. Ahora, ¿qué más vamos a inyectar? Vamos a inyectar el iLogger, pero antes de inyectar el iLogger vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a crear aquí otra inyección que es una inyección tipo tabla. Cuando yo le digo que es una inyección tipo tabla, entre los parámetros que él nos pide, la tabla, ¿cómo se va a llamar? Vamos a crear una tabla llamada to do. Y el otro parámetro que le pasamos a esto es la conexión. Entonces le digo coma y él me dice la tabla se va a llamar to do y aquí hay un parámetro que es la connection y él me va a decir cómo se va a llamar tu conexión y la conexión podemos definir el string de conexión a la tabla en Azure o recuerdan este archivo que teníamos aquí en local storage. Mi conexión se va a llamar user web hubs storage y yo podría tener diferentes conexiones a diferentes Azure. Este nombre que hay acá y estamos diciendo que estamos utilizando local de prueba, ese nombrecito es el que vamos a utilizar acá. Entonces la conexión mía se va a llamar Azure Web Hubs Storage. Ahora, ¿cómo lo vamos a inyectar? Lo vamos a inyectar como un cloud. Si yo aquí le digo, esto lo vamos a inyectar como un cloud table. Y cuando le decimos cloud table, él saca, pues no reconoce eso. Si le digo control punto, utilizamos este using, que es el Microsoft Windows Azure Storage Table. Y este code table, ¿cómo la voy a llamar? Y esto para mí se va a llamar la tabla, que se va a llamar la cada todo table. Y puedo tener diferentes tablas. Entonces mira que aquí ya tenemos dos binding. Tenemos un binding con el request, otro binding que es la tabla donde vamos a guardar los to-dos y vamos a guardar un log. Ahora,
El log, cuando él llegue aquí, si queremos guardar esto en un log, voy a colocarle aquí que he recibido, voy a decirle aquí, recibed a new to do, que yo recibí un nuevo requerimiento para crear una nueva tarea. Luego sigue que vamos a pedir el request body, y por el request body utilizamos esta línea, la dejo tal y como está para que leamos todo. Ahora, esta otra línea de la data ya no la necesito, voy a eliminarla, y lo que vamos a hacer aquí con este body es que vamos a convertir ese body en una tarea, es decir, se supone que ahí es lo que mandamos por el body del post. Seguía, los que no entiendan de lo que les estoy hablando, enseguida lo vamos a ver. Si yo le digo que voy a utilizar aquí de la clase todo no reconoce, todo es la clase que tenemos en el proyecto Common. Entonces le digo que me agregue una referencia al proyecto Common y ya se liga. Entonces mira que vamos a crear un objeto todo que es el todo, que es el modelo. Recuerde, este todo, si le doy aquí F12, es el modelo que yo tengo de mis clases. Vamos a crear un to-do, y ese to-do, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer ese body que me llega como un string y vamos a serializarlo. ¿Y cómo lo deserializamos? Hay una librería que se llama la librería JSON Convert. Entonces, si yo le digo JSON Convert y le vamos a decir que me deserialice el objeto, y yo le digo, ¿qué clase de objeto me vas a deserializar? Me vas a deserializar un objeto de tipo to-do. ¿Y dónde está el string para deserializarlo? Y el string es lo que tenemos aquí en el request body. Entonces, ¿qué estamos leyendo ahí? Estamos leyendo el cuerpo del mensaje. Ahora, ¿qué requerimientos? Yo aquí puedo hacer validaciones. ¿Qué voy a validar? Que cuando me creen una tarea, como mínimo, la tarea, cuando me creen una tarea, que la tarea como mínimo tenga una descripción. Si no tiene descripción, pues voy a sacar un error. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a validar. Si yo le digo, si el objeto, vamos a utilizar aquí una función que llama string, tiene un método que llama is null or empty, o sea, si está vacío, ¿qué? Si está vacío dentro de todo, si está vacío el task description, pero como el objeto también pudo haber venido vacío, todo puede estar nulo, voy a colocarle este signo de interrogación y ahí me ahorro un error. ¿Qué significa eso? Que si el todo no es nulo, busque el task description. Si el todo es nulo, pues me va a retornar nulo. Y si el todo no es nulo, pero el task description es nulo, pues me va a definir que no es nulo. Y si es nulo, entonces vamos a retornar un error. ¿Y cómo retornamos un error? Vamos a decirle que nos devuelve. Vamos a utilizar una nueva, y aquí hay un objeto que me sirve para devolver malos mensajes. Entonces vamos a definir un bad request object, request object result. Y cuando le definimos este objeto, yo acá vamos a definirle dentro de esto, vamos a decirle que es un new response. Recuerden que response es la clase que nosotros también tenemos. Si le digo control punto, es lo que definimos en response, y dentro de response, pues vamos a definir qué quiero yo que me devuelva a él de mala respuesta. Entonces, el atributo isSuccess, obviamente le vamos a decir que el isSuccess va a ser igual a falso porque no es exitoso, no hay descripción, y en el mesas le vamos a colocar el mensaje de lo que yo quiero que me devuelva en este momento. Entonces, aquí le puedo decir algo como de request debe tener, vamos a decir, el requerimiento debe tener una task description. Vamos a ponerlo así más bien, task description. Y con eso, vamos a colocarle aquí punto, y con eso ya tenemos la respuesta. Ahora, si el objeto tenía descripción, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una entrada en la tabla, una nueva entrada. Entonces voy a crear del objeto, ya no es un modelo, sino que es un entity. Entonces del todo entity, si le digo todo entity, importo la librería de todo entities, y este todo entity lo vamos a llamar también, llamémoslo todo entity, y el todo entity va a ser igual a una nueva todo entity, y vamos a colocar los atributos que tiene mi todo entity. Entonces mi todo entity tiene la fecha de creación. La fecha de creación va a ser igual al datetime punto, y aquí lo guardamos en formato UTC. ¿Qué significa formato UTC? Que me lo va a guardar con la hora de Londres. Y para hacer la conversión, por si yo consumo el API desde cualquier parte del mundo, siempre guardamos en base de datos UTC, y luego cuando él me devuelve la información me la va a devolver en mi hora local. Enseguida vamos a ver qué es eso. En el atributo itag
De momento, vamos a colocar el asterisco. Yo podría utilizar diferentes tabs para hacer una partición horizontal de mi tabla. Como es una tarea recién creada, entonces el is complete lo guardamos en false. Vamos a decirle que el partition key es la tabla donde lo vamos a guardar y la tabla donde lo vamos a guardar, coloquémosle así, lo vamos a guardar en la tabla to do y luego sigue el row key, cuál va a ser el índice de la tabla. Y para el índice de la tabla vamos a utilizar un git. Un git es una clave alfanumérica que no se repite. Entonces le vamos a decir que vamos a utilizar un git. Dentro del git hay un método llamado newGit, pero como esto lo guardamos en string, le vamos a decir aquí, ejecutamos el método toString para guardar ese git de forma string. Y obviamente el task description va a ser igual a que el task description es lo que me vino en el objeto to do, que me vino con la propiedad task description. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a guardar esto, lo vamos a guardar en... Vamos a guardar esa entidad que no la hemos guardado. Entonces, voy a crear un objeto que llama un table. Creamos un objeto que llama un table operation. Table operation. Ahí está. Este table operation lo voy a llamar add operation. Pues porque va a ser una operación de operation. Va a ser una operación de adición. Y esto va a ser igual a un table operation punto. Y el table operation tiene diferentes métodos. Del primer método que vamos a ejecutar es el método insert, que es para agregar nuevos elementos. Y le decimos que nos agregue, que nos va a agregar a la base de datos, nos va a agregar un to-do entity. Pero hasta el momento no, digamos, le pusimos las pilas, le pusimos las balas a la pistola, pero no la hemos disparado. Para que eso funcione, eso va a demorarse. Entonces utilizamos una wait. Y aquí le decimos al to-do table, hay un método que se llama que execute y que nos va a ejecutar. Nos va a ejecutar esa operación que es la operación de adición. Con eso, si llegó hasta aquí, es porque todo funcionó. Si todo funcionó, entonces vamos a tener aquí un mensaje. Voy a tener aquí una variable string. El string lo vamos a llamar el mesas porque es lo que vamos a devolver también. Y en el mesas le vamos a decir new to do stored, almacenado, new to do stored in table, que el nuevo to do ha sido almacenado. Y vamos a guardar eso en el log. ¿Cómo mandamos eso al log? Le decimos log.log information y le mandamos el mesas. Estas otras líneas que hay acá, pues eso lo voy a botar y lo que vamos a devolverle es una respuesta. Ya la respuesta, recuerden que aquí mandamos un bar request, que era una respuesta negativa. Ahora, ¿qué vamos a mandar? Vamos a mandar una respuesta positiva, que es este es un bar request object result y ahora vamos a retornar un OK object result. Y en el OK object result vamos a decirle que vamos a volver un new response. Recuerde que response es el objeto de mi clase y en este new response ya le vamos a decir el is success. El is success es si fue si fue exitoso. El is success le vamos a poner en true. Luego le vamos a colocar el mesas. El mesas va a ser igual al mismo mesas que mandamos al log. Y ya sigue el objeto, el resultado. Y el resultado va a ser igual al to do, a lo que creamos que fue nuestro to do entity. De esta manera, en teoría, ya tenemos nuestra primera subfunción. Le voy a correr aquí la escobita para que me organice los using y esto ya debería funcionar y ya deberíamos ser capaces de crear un nuevo to do. Entonces voy a correr. Entonces cuando corremos aquí la función, cuando corro el proyecto de Azure Functions, vamos a ver qué pasa. Aquí pasa algo bien interesante. Entonces tenemos aquí nuestro emulador. Este es el... Y él encuentra que hay un método que se llama createToDo, que ¿cómo se llama? Se llama por post. Para ejecutar este post, vamos a ejecutar esta herramienta que yo en el instructivo de instalación está. Bueno, también les voy a colocar aquí la ruta del instructivo de instalación para los que no lo tengan, del ambiente de desarrollo. Y si ejecutamos esta herramientica que llama Postman, por Postman vamos a probar este Azure Function que tenemos aquí. Entonces ya les voy a explicar cómo funciona esto. Bueno, aquí tengo una cantidad de cosas. Voy a zorrar, aquí no voy a decir que sal. ¿Cómo es la cosa? Cancel. Voy a decirle que me cierre todo esto, que no me salve. Voy a crear un nuevo método. Entonces aquí me dice qué método vamos a ejecutar. ¿Cuál fue el que habilitamos? Habilitamos post, porque el estándar API, REST API, post es para crear. Entonces vamos a ejecutar
aquí en Postman le decimos, no vamos a ejecutar un get, sino que vamos a ejecutar un post. ¿Por dónde estamos saliendo? Esta es la URL que tenemos nosotros para salir, entonces simplemente voy a pegar aquí el post. Ahora, si lo mando así, va a generar un error. ¿Por qué? Porque no le estamos mandando la descripción. Venga, yo lo corro. O sea, voy a poner esta aquí, voy a correr esta otra ventanita para acá, para que veamos, quiero que vean cómo se ven los llamados cuando los hacemos. Entonces, si yo le digo aquí send, mira que ahí lo ejecuté, mira que aquí me dice que recibí un nuevo to-do, esto es lo que mandamos al log, y aquí dice que ejecuté el to-do, pero aquí que me devolvió la respuesta y success. ¿Por qué devolvió el success? Porque no hay un body, y aquí me dice, el requerimiento debe tener un task description. Entonces, ¿qué vamos a, cómo le mandamos un body? Aquí donde dice body, vamos a decirle que vamos a crearle, epa, esto aquí se me puso muy chiquitico, pongámoslo un poquito más grande, vamos a crear un body, le decimos body en formato raw y el body lo mandamos en formato JSON. Y entonces él aquí me está pidiendo el campo de task description, que fue lo que le pusimos al mensaje. Para mandarle el body, se lo mandamos en formato JSON, decimos task description, dos puntos, y aquí le voy a poner, por ejemplo, tarea 1, task 1. Si lo ejecuto de este momento, mira que aquí ya dice que ejecute otro y mira que me dice new to do almacenado en la tabla. ¿Y qué nos devolvió aquí? Nos devolvió el issues is true, el mensaje es nuevo to do almacenado en la tabla y el resultado es que nos creó el to do con esta fecha, la descripción es tarea 1, está completado o falso, lo estamos guardando en la tabla to do y la partición, este fue el ID que le pusimos a la tabla. Adicionalmente, él graba el timestamp y también graba ese parámetro que es el e-tag, que es el tag. Ahora, podemos crear varias tareas. Voy a crear la tarea 2. También voy a crear la tarea 3. La tarea 4. Y la tarea 5. Dejemos esas 5 tareas. Entonces ustedes estarán diciendo, bueno, pero ¿dónde se está almacenando eso? Nosotros aún no hemos creado ningún storage. Entonces, si paro el proyecto, nosotros tenemos una herramienta por acá en View, hay algo que se llama el Cloud Explorer. Entonces, si tú le activas aquí el Cloud Explorer, que es esta ventanita, voy a pinarla aquí para que se me quede. Dentro del Cloud Explorer voy a poder mirar colas, storage que tengo en Azure, es aquí, y también estas son pues estas son unas cuentas que yo tengo acá, pero la más importante es la local. Entonces mira que tengo en el storage accounts, si yo hablo, tengo el emulador por los puertos por defecto, y si lo abro aquí, mira lo que tengo block containers, tengo colas y tengo tablas. Si exploro block containers, pues tengo es el por defecto, colas no tengo nada, y en tablas, mira que ya me creó la tabla to do. Y si yo entro aquí a la tabla to do y abro mi tabla, mira que aquí en mi tabla ya estoy en la partición to do. Estas son las claves y estas son las tareas. Tarea 1, tarea 1 me quedó 2 veces, la mandamos 2 veces. No validamos que esté repetida. Tenemos tarea 2, tarea 1 me quedó 2 veces, tarea 3, tarea 4 y tarea 5. Y aquí esto es lo que hemos creado. Y con eso hemos creado nuestra primera función que nos sirve para crear tareas. Lo que vamos a hacer en el siguiente video es, vamos a crear un método para actualizar tareas, es decir, que esta tarea la marquemos como completada o le cambiemos el nombre. Pero de momento, dejamos aquí para no hacer muy largo este video. Nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente video. Muchas, pero muchas gracias.